Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora el contacto es con la doctora Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral, para hablar sobre el proceso electoral del 2023, también algunos detalles que se afinan desde la máxima autoridad electoral y la consulta popular que ha sido planteada por parte del Gobierno Nacional. Doctora Nájera, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches, gracias por la invitación y poder a través de este medio tener contacto con la ciudadanía. Gracias, doctora. Bueno, se han afinado algunos detalles, se ha informado ya de respecto del material electoral, por un lado. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante respecto del cronograma? Entendemos también que hasta la próxima semana se finaliza ya el proceso para la inscripción de candidaturas. Hay algunas candidaturas que esperan incluso la revisión de algunas objeciones, impugnaciones inclusive. Sí, lo más importante es respecto de que haya la inscripción de las candidaturas y estos superen el plazo que está determinado dentro del cronograma, que es hasta el 20 de septiembre. Sin embargo, de la información que tengo, ha habido poca concurrencia, porque hay que llamar las cosas por su nombre. La participación del 30% de mujeres en cabeza de lista no ha sido fácil, y también la incorporación de jóvenes en el 25% en estas nuevas elecciones también creo que ha complicado el llenar esta condición legal, porque sin estos parámetros la lista no puede ser inscrita. Esto es lo que complica, pero seguramente tendremos la próxima semana quizá algunas listas completadas al apuro, seguramente, porque es lo que suele pasar en el último momento. Desafortunadamente, los ecuatorianos dejamos para el último las situaciones que ya se preveía este cronograma electoral anteriormente. También las democracias internas que se dan al interior de las organizaciones políticas están haciendo cambio con otros candidatos, y eso lo permite la ley. Entonces, en ese sentido es como que se complejiza un poco el tema. Pero esperemos salvar todas estas situaciones. Sin embargo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral ayer conoció ya respecto de una impugnación de un candidato que era de la provincia de Cotopaxi. Entonces, a medida que se van inscribiendo, se van también generando las objeciones, las impugnaciones, y luego al Tribunal Contencioso Electoral. Entiendo que también estaba pendiente la resolución de una candidatura que fue objetada inicialmente. Se había aceptado esta objeción. Me refiero a Paul Vélez, candidato para la alcaldía de Muisne, una candidatura que inicialmente fue calificada. Entiendo que está todavía un proceso en análisis. Sí, todavía, el movimiento, la alianza que le estaba auspiciando cambió al candidato, y esa es una potestad que tienen las organizaciones políticas de hacer un cambio de candidato. Está dentro del tiempo, cuando ya han pasado el proceso de democracia interna, sí lo prevé la ley. Entonces, en ese sentido, lo que hubo fue el cambio del candidato. Listo. Una vez que el Consejo Nacional Electoral ha aprobado el diseño del material electoral que se va a utilizar el próximo 5 de febrero, en donde se eligen varias autoridades, ¿qué es lo que procede de aquí en adelante? También hay mucha inquietud y de alguna forma también expectativa por lo que ocurre respecto del control y el monitoreo de las campañas electorales, porque ese es un tema que habitualmente ha sido discutido, porque desde ahora mismo vemos muchos de los precandidatos en su momento, ahora ya candidatos, otros inscritos, otros que están todavía peleando por esta inscripción ya en franca campaña. Desafortunadamente, el Código de la Democracia no prevé un control de preelectoral. Sin embargo, los candidatos se han cuidado de que las gentografías en las que están ellos presentes no tengan una propaganda. Simplemente han puesto ahí su rostro y se han cuidado de que no tenga un mensaje ahí propagandístico, porque en ese sentido sí resulta difícil. Lo más
engorroso más adelante de pronto es el tema del origen ilícito de los dineros que se pueden aportar en una campaña, considerando que el Consejo Nacional Electoral tiene una dirección de fiscalización y dentro de eso tiene también una área de control del dinero ilícito. Entonces, espero que la mayoría que está conformada ahora y que tienen 3 de los 4 miembros controlan el Consejo Nacional Electoral al interno, sí realicen este trabajo a través de estas direcciones que ellos controlan, del origen ilícito de estos recursos, porque creo que también ahí va un tema de responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Entonces, se avecinan, creo que, situaciones complejas, pero el Consejo Nacional Electoral ya ha venido realizando varios de estos procesos electorales y por lo tanto debería estar expedito en la realización y en la transparencia, que es lo que la ciudadanía desde ya reclama y con toda urgencia esto se dé, que no haya ninguna duda razonable respecto de que estas elecciones sean transparentes. Leo en sus palabras poco optimismo sobre esto respecto de la mayoría que integra el Consejo Nacional Electoral. Sí, yo no tengo optimismo porque quien denunciaba anteriormente, y usted como periodista de tantos años, conoce que hace 2 años, 3 años, el ingeniero Pita denunciaba permanentemente que no existía un control cruzado, que por el contrario había una concentración del poder y un hiperpresidencialismo. Sin embargo, ahora como es parte de esta mayoría, entonces está callado frente a esto y hoy día en una entrevista dice que todo está bien. Entonces, en ese sentido, sí, yo sí tengo preocupación realmente, porque incluso él había pedido que se le informe respecto de un contrato comunicacional en la que estaba inflado en su monto, había ahí una sospecha de que no estaba llevándose este proceso con transparencia, pero espero que lo termine. ¿Y podemos precisar esa denuncia que usted presentó para que la gente que nos escucha pueda saber a qué nos referimos, de qué monto está hablando, de cuánto, cuál es el aparente o supuesto sobreprecio? Este es un quipus que presentó el consejero Pita, solicitándole a la presidenta, y también hizo un estudio de mercado respecto de que en este contrato comunicacional había un sobreprecio como del 200% más o menos. Increíble. ¿Contrato para qué? ¿Con qué empresa? Es un contrato que está a cargo de la Dirección de Comunicación, de la Coordinación de Comunicación del Consejo Nacional Electoral, y sería interesante algún rato preguntarle al consejero Pita qué ha logrado de esta investigación. Con seguridad lo haremos, con seguridad cuestionaremos de eso y le pedimos también, le comprometemos a hacernos llegar los documentos que sustentan esta anuncia, que sería importante darle seguimiento también por parte de los medios de comunicación, los periodistas en general. Doctora Nájera, en uno de los portales periodísticos, precisamente la historia, hablan de un aparente reparto de las juntas provinciales electorales del país, y ahí se muestra un mapa en donde aparecen los nombres de la mayoría de consejeros y no vemos su nombre. Bueno, lo que pasa es que a partir de que me principalizaron a mí y reemplacé al doctor Verde Soto, mi postura jurídica crítica no es la querida y la deseada por el resto, y esto me ha generado a mí una marginación al interior del Consejo Nacional Electoral, patrocinado y abanderado incluso por la presidenta de este organismo. Diana Tamain. Exacto, que se puede dar incluso en muchas situaciones. Incluso en la Semana de la Democracia me dieron un espacio de, creo que, 1 minuto para que yo participe sobre un tema de democracia comunitaria, y frente a mañana que va a haber la sesión solemne por la Semana de la Democracia, hay que decir desde ya, eso no es la semana del Consejo Nacional Electoral, sino de las organizaciones políticas, está la participación de la presidenta y del ingeniero Cabrera. Entonces, en pequeños detalles me ha generado una violencia política permanente. Yo ya lo he puesto en conocimiento de las organizaciones. Pero ¿en qué consiste este reparto, este aparente reparto? Bueno, este reparto significa lo siguiente, que quienes controlan las juntas provinciales electorales, las delegaciones provinciales electorales que ya se repartieron, también controlan las juntas, las juntas provinciales. ¿Cómo opera internamente? Esto es propiamente un reparto.
Es un reparto, o sea, ese es el nombre, no les gusta que se le diga eso, pero es un reparto. Se reunieron los cuatro, entonces decidieron que quien controla la Junta Provincial, la Delegación Provincial Electoral, este consejero va a tener bajo su control la presidencia de la Delegación Provincial Electoral. Y entre ellos se iban repartiendo las vicepresidencias. No le dieron ninguna a usted. No, yo solamente tengo la provincia de Napo, y de ahí la presidencia de la delegación no la tengo yo. Por citarle un ejemplo, Azuay tiene el ingeniero Enrique Pita, la vicepresidencia tiene el ingeniero José Cabrera, Bolívar tiene la ingeniera Estela Cero y la vicepresidencia tiene el ingeniero José Cabrera. Entonces, aquí se puede dar cuenta todos los repartos que existen. Cotopaxi tiene Diana Tamaín, la presidenta, y la presidencia, y Enrique Pita tiene la vicepresidencia. Entonces, el reparto ha sido muy bueno, ¿no? Han guardado las formas muy equitativo. Entonces, la pregunta es, y surge al millón, si lo que necesitamos es garantizar elecciones transparentes, diáfanas, ¿por qué esta necesidad de controlar tanto las direcciones provinciales electorales así como las juntas provinciales electorales? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué quieren tener este control? El día de ayer en la provincia de Los Ríos, frente a una objeción que presentó una de las personas que habían participado en democracia interna, que representaba al Partido Social Cristiano de candidata a la alcaldía de la ciudad de Quevedo, de donde yo soy oriunda. La votación fue de los cuatro, con la abstención del vocal que fue sugerido por mi consejería. Entonces, de ahí vamos viendo cómo se van coadyuvando en elecciones, en negativas de no analizar el fondo, en qué consistía esta impugnación que había realizado esta candidata y cuáles eran los motivos a la que le llevaron. Y dentro de eso, ahí se mantiene el espíritu de cuerpo. Los cuatro votaron a favor. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero sí es importante y daremos seguimiento a las denuncias y a todo lo que ocurre. Y lamentablemente, como decimos, dentro del Consejo Nacional Electoral, a puertas de un proceso importante, trascendental para el país, como es las elecciones seccionales en febrero del 2023. Doctora Nájera, le agradecemos por estar con nosotros. Muchas gracias, y en las próximas horas yo le haré llegar los dos documentos presentados por el ingeniero Pita respecto de este tema, que no puede quedar en la letra muerta y en un documento interno. Creo que esto debe llegar hasta el final porque existe ahí una duda. Estaremos pendientes. Gracias, muy amable, doctora. gracias a ustedes por la invitación. La doctora Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral, hablando sobre el proceso del 2023 y también teníamos previsto consultarle sobre la consulta popular. Quedaremos ya para otra ocasión. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.